¿Tu, tu buscador predeterminado ahora es ChatGPT? No, ahora busqué Google, pero muchas veces me voy a ChatGPT. Es que el otro día, buscando donde metís la URL, me sugirió ChatGPT si quería ocuparlo de buscador base. Ah, de buscador. Buena. Y, y ahora Google y GPT se están agarrando ahí todo el rato. Uno me sugiere que quiere ser el buscador base y el otro. Igual no me gusta tanto ChatGPT como buscador base, weón. Parece que Perplexity hace mejor esa pega de navegador. Porque si te empieza a tirar cosas medio alucinógenas, Alucinógenas. Wow. Tan alucinógeno como el capítulo que vamos a tener hoy día con Cristóbal Grifero. es interesante hablar con gente que está metida ya en el mundo de la IA y van a los eventos más connotados a nivel mundial. Sí, al final es como que viven su vida alrededor de estas cosas. Creo que alguna vez también le escuché que era amante del Bitcoin. Y como que están tratando de seguir las últimas tendencias y que vayan a Y Combinator, a esta escuela de inteligencia artificial, escuchen a Sam Altman, a Elon Musk. Alguna parte del cerebro les dé activar que el resto de los humanos no estamos acostumbrados a poder escuchar a esas mentes brillantes que están liderando esta nueva revolución tecnológica, industrial o lo que sea, pero que el mundo, pero que va a cambiar el mundo, sí o sí. Y ese fue nuestro invitado de hoy, Cristóbal Grifero, gerente general de FinTok, que fue a la AI Startup School de Y Combinator, un evento al parecer muy exclusivo, según nos contó ahí. No estaba extendido a todo, de hecho le pagaron el pasaje a él que fue. Y pudo ver a gente de la talla de Elon Musk, Satya Nadella, Andrew NG y muchos otros que son los que hoy día están marcando la pauta. Y nos contó un poco qué fue lo que vio en ese evento. Cristóbal ha marcado un poco la pauta en Chile también en cuanto a las pasarelas de pago. Ya más de 3 millones de chilenos han ocupado FinTok, lo que es increíble. Imagínate más de 3 millones de personas que ocupen una solución que desarrollaste. Así que felicitaciones por eso. Y nos viene a contar su experiencia. Hablamos más allá que solamente inteligencia artificial. Y fue una conversación, creo que de amigos. Después comentamos, Pablo, que es parte de la gracia de que puedan aprender estos temas. No en un evento, en una conferencia, sino imaginando que estamos los cuatro sentados en tu auto, en tu living o en tu mesa comiendo algo rico sin tomar alcohol. Yo creo porque Cristóbal es un animal. Cuando mencionaba como, oye, yo leí este artículo, que ahí lo mencionó del Situational Awareness, y después yo leí este libro, y después yo conversé con esta persona, y me gusta crecer, y me gusta aprender, pienso en todo lo que nosotros compartimos y compartimos con ustedes también, del crecimiento, de estar en esta mentalidad de crecimiento, buscar aprender. Yo creo que por eso nos sentimos tan cómodos en la conversación desde un principio, porque es una persona que piensa muy parecido a quizás como pensamos nosotros dos en ese sentido. Y creo que eso le hizo muy bien también a la conversación de nosotros no sabemos, estamos viendo lo mismo que estás viendo tú, pero estamos buscando la fuente de la verdad y tratar de agarrar algunas de esas nociones. Que fuente de la verdad no existe, porque esto está con tanto cambio, tantas variaciones, Fue buena escucharle eso que... de cómo usa él el ChatGPT o AI. Y hablando de quienes están alineados con nosotros, nuestros auspiciadores, a los que les damos las gracias por apoyarnos, por hacer estos capítulos posibles, y en ellos Cuprum piensa en el largo plazo, apoya a los que piensan en el largo plazo y nos viene aportando más allá de su contribución a que podamos desarrollar, editar estos capítulos y hacer videos, también en desarrollar nuestro capital humano. Nos ha ayudado mucho con información de lo que está pasando en Chile con la reforma y lo va a seguir haciendo, como también va a seguir disponibilizándote APB, cuenta 2 y la parte obligatoria para que puedas vivir junto a ellos, creciendo en el largo plazo, aprovechando los retornos de mercado. Así que si los quieres conocer más, ingresa a cuprum.cl. Capital humano. Qué lindo tema que vamos a hablar en todos los capítulos. Y Cristóbal dijo en una parte de la entrevista, se van a dar cuenta de que él tiene miedo de qué va a pasar de aquí a 15 años, 20 años. Va a decir, quizás los hijos de mis amigos no van a ir a la universidad. Igual da un poco de miedo eso, pero ahí estoy un poco en desacuerdo porque
puede que no sea la universidad como la conocemos hoy, pero sí vamos a necesitar una fuente estructurada de cómo ordenar nuestro pensamiento, cómo vamos a aprender. Creo que la inteligencia artificial no es suficiente y sí necesitamos a veces la parte social, a veces la parte de con quién vas a compartir, a quién vas a conocer, quiénes son tus profesores, y todo eso lo podemos encontrar de buena manera en una buena universidad como es la Universidad Autónoma, ya sea en programas tradicionales, carreras, o también los programas más modernos, que eso es bueno porque se van a tener que actualizar de aquí a 10, 15 años, y no tengo duda de que ellos lo van a hacer y lo van a hacer muy bien. Si te quieres informar más de los programas que están disponibles, admisión.uautónoma.cl. Y ahora sí, vamos a la conversación con Cristóbal Grifero. Bienvenidos a Animales. Animales. Cristóbal, bienvenido al programa. Nosotros hablamos mucho de generar, de bienestar, de ser felices, y tú vienes llegando de una conferencia sobre la inteligencia artificial con las grandes mentes alrededor de esto, en el que entiendo se habló mucho cómo el mundo va a cambiar. ¿Cómo fue la experiencia de estar metido entre Sam Altman, Elon Musk y todas las grandes mentes que están desarrollando la inteligencia artificial? Buena, Francisco y Pablo, gracias por la invitación primero. Yo creo que me sentía en Disney, o sea, estuve esos días, cada segundo, literal, como que no quería perderme de nada del evento. De esas pocos, está lleno de eventos en el mundo startups, en el mundo fintech, y nunca había salido con esa sensación de no me quiero perder un segundo de lo que está pasando porque esto es medio irrepetible. Así como contexto, este fue un evento que hizo Y Combinator. Y Combinator es la aceleradora de startups más grande del mundo, invirtió en Airbnb, Rappi, en Fintual, en Fintok también. Con todo lo que está pasando con IA, a principio de año dijeron, lancémonos con todo, juntemos a las mayores mentes que están detrás de esto, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, que es la empresa que está detrás de ChatGPT, Elon Musk, que no necesita mucha introducción, está Karpati, que es una de las personas que lideró la IA en Tesla, Satya Nadella, que es el CEO de Microsoft, y así muchos otros investigadores que son menos, que tienen como, son menos famosillos, por así decirlo, dentro de la cultura popular, pero dentro de la industria IA son los cracks y son unos rockstars. Y se armó este evento. Pedro Pineda, que es amigo mío, le había mandado en el fondo un ensayo de IA también, a principio de año, en febrero, y le dije, mira Pedro, mira este ensayo, es un ensayo que se llama Situational Awareness, que habla de cómo la IA va a cambiar el mundo de una persona que trabajó en OpenAI. Muy bien escrito, muy largo, si tienen tiempo de leerlo, los recomiendo mucho, un ensayo que te podéis estar un día entero leyéndolo. Muy denso, pero también te deja pensando y medio paranoico, como, chuta, ¿a dónde va la cosa? Esto es un meteorito que viene bien fuerte, y yo veo a mis amigos que están pensando, qué sé yo, en el APB, pensando en la universidad de su hijo en 20 años más. Y yo digo, no creo que tengamos APB, no sé si van a existir las universidades en 20 años más, y la gente no lo está viendo, y quedé loco con ese ensayo. Y se lo mando a Pedro, y Pedro me dice, ya lo leí hace 6 meses, estaba súper tarde, pero caché que estaba en la misma página, empezamos a hablar harto de ella, nos juntamos, y me mandó justamente este evento, un link del evento, que era YC Startup School, que era el que pasó, del que vengo llegando en junio. Y me dijo, mira lo que se viene, va Sam Altman, va Elon Musk, va Karpati, va Satya Nadella, y van a invitar a solo 2.000 personas que sean relacionadas a la IA. Qué lata, onda, estoy pensando incluso, me dijo, estoy pensando en hacer un magíster para inventar que soy estudiante de ella y que me den un cupo. Y yo dije, sé que voy a postular igual. Y cuento corto, postulé, una postulación muy entretenida, pero yo dije, postulé por si acá, y a los 2 meses me llegó el mail con pasajes todo pagado, un poco para invitarme a la conferencia. No sé, que hay demasiados lugares para donde irse. Tremendo ensayo es Sí. el Situational Awareness. ¿Por qué dices que en 20 años más no vamos a tener APB, no vamos a tener universidad para los hijos? ¿Qué es lo que ese cambio, la singularidad que se habla de la IA? Bueno, yo creo que se llama singularidad porque no sabemos lo que va a pasar, y son como hipótesis mías un poco,
cómo se vienen las cosas, pero si lo pensáis como first principles, así como cuál es como la física de las cosas, ¿por qué vais a la universidad? Vais a la universidad no por tener un diploma necesariamente, vais porque quería aprender algo. Ya si eres muy capo, quizás quería investigar, pero diría que no sé, 99% de las personas va simplemente a aprender. Y hoy con la IA podía aprender, o sea, yo uso ChatGPT para aprender de lo que sea, y estamos en los años ceros de la IA, po. O sea, si hoy que estamos en los años incipientes, donde recién está partiendo, ChatGPT me puede enseñar lo que sea, o sea, a mí me hubiera encantado estar en el colegio, en la universidad, con IA, aprender cálculo, lo que sea, cómo hacer en 5, en 10, en 20, como que es algo que no puedes imaginarte, y me extrañaría mucho que con una tecnología tan potente sigamos queriendo ir, no sé, a la universidad para aprender, no para investigar, eh, teniendo un costo mucho más alto y siendo mucho menos efectivo para aprender algo. Entonces, como en esa línea, yo me cuestiono mucho cómo va a ser el mundo en 10, 20 años más. Para mí inimaginable, es como ciencia ficción lo que puede llegar a ser. Y eso, o sea, esa es como un poco mi volada de para dónde va la cosa. Generalmente estas grandes revoluciones han hecho que vivamos mejor. En algún momento teníamos un book club en la oficina y nos leímos el Factfulness y es librazo para darse cuenta cómo el mundo ha ido mejorando con el paso de los años, menos pobreza, más Ujú. educación, más bienestar. Y con lo que tú dices, como que me generan muchas dudas de si la inteligencia artificial nos va a generar un mayor bienestar si corta la humanidad de los humanos, valga la redundancia. ¿Cómo lo ves tú por ese lado? Como yo siempre es la duda que tengo de todo este desarrollo tecnológico que puede hacer que el mundo crezca más, se desarrollen nuevos negocios, Ujú. caiga plata a los árboles para que la gente la agarre y pueda ir al supermercado. No tengo idea, pero me contrasta mucho con nuestra esencia de seres humanos. No sé cómo lo ves tú, que le has dado muchas vueltas a esto. Sí, o sea, primero yo no soy ningún experto en IA, ¿vale? Y creo que tampoco hay experto en el mundo. El que se diga soy experto en IA, creo que está de nuevo tan incipiente que es un poco grande el título. Yo creo que es fome cuando, o sea, primero lo que decís tú, o sea, todos los avances científicos han repercutido en mayor bienestar humano, viéndolo como lo mía, incluso con una sociedad que las cosas no son justas. Igual el progreso científico siempre ha traído más beneficio, más medicina, más acceso a la vivienda, más acceso a cualquier tipo de bien, salud, etc. Y con la IA va a pasar lo mismo. O sea, una de mis tesis es que se va a usar mucho en ciencia, en investigación, y algo donde en general la tecnología no ha penetrado tanto. O sea, si tú te fijáis como a dónde se van como las grandes mentes de, no sé, tus compañeros capos de la universidad, se van a una big tech, se van a una empresa tecnológica que no está tan enfocado en la ciencia. Y yo creo que ahora con la IA va a haber como un shift hacia de nuevo volver como a la investigación. ¿Por qué? Porque vamos a tener probablemente investigadores que los vaya a poder paralelizar, que van a poder investigar, qué sé yo, cómo se dobla una proteína y correr miles de simulaciones por segundo hasta que van a encontrar, qué sé yo, una enzima, un remedio que es súper efectivo, etc. Entonces, en esa línea, yo sí creo que va a haber como un avance científico muy grande y vamos a tener, en el fondo, en base a eso, un aumento exponencial en la calidad de vida o en el acceso a comida, salud, etc. Pero sí también me preocupa lo mismo que decís tú, po. O sea, es fome cuando, o sea, es entretenido imaginarse un futuro donde la IA, no sé, te saca la basura y te plancha la ropa y te hace las tareas fome, pero es latero pensar en un futuro donde la parte que me gusta de mi trabajo, no sé, ser SEO y manejar un equipo, que esa parte también la reemplaza una inteligencia artificial. Pues ese futuro yo creo que a todos como que nos deja un poquito más inquietos y no es tan eh, como agradable de pensar. Entonces ahí no sé para dónde va. De nuevo, creo que se llama singularidad porque no sabemos qué es lo que termina pasando, pero me gusta pensar más en el primer escenario donde aumenta el progreso científico más que en un reemplazo de mi trabajo y de las cosas que a mí me gustan.
En la conferencia me imagino que habían charlas, habían paneles, cosas para discutir y todo. ¿En qué se discutía de lo que nosotros podemos hacer como cada uno? Me gustó lo que dijiste, que volvamos a la ciencia, me hace mucho Ujú, sentido. Hay otros que dicen, ya no vamos a necesitar investigadores porque todo eso se va a poder automatizar. ujú. Igual como que hay un punto medio. Pero ¿qué te llevaste tú en limpio después de estar sentado en esas charlas? Decir, ya, esta cuestión se viene en serio, no es humo. ¿Qué le digo al equipo? ¿Qué le digo a toda la gente FinTech? O sea, lo que me decís tiene dos ángulos, dos dimensiones. La primera, yo creo que si hubo una tónica en el evento fue, este es el mejor minuto de la historia para armar una startup. Como eso se repitió prácticamente en todas las charlas. Y creo que ahí, no sé si han visto, si ustedes como siguen muy cerca como el mundo startup, IA y venture capital y todo, pero o sea, los casos de éxito que han habido últimamente, empresas de 10 personas facturando, no sé, $100 millones en menos de un año, es brutal. Entonces, creo que al final El, tenemos un espacio que nunca ha estado en la historia, donde podéis tener una herramienta que no se cansa, que puede amplificar tus capacidades por infinito. Entonces, en esa línea era un llamado a construir constante de que el cuello de botella ya no es la tecnología, como lo ha sido muchas veces en el pasado. O sea, en el pasado, qué sé yo, quería ya hacer un Netflix y si lo hacía ya hace 20 años no se podía porque Internet no daba el ancho de banda y la gente no tenía ese acceso. Bueno, hoy prácticamente límites tecnológicos hay muy poco y con la IA como que desaparecen mucho. Y estamos totalmente ahora en ese modo como exploración donde van a reinventarse miles de negocios. eh, y eso, o sea, creo que el cuello de botella ya es la persona, lo que podemos hacer, no los modelos mismos. Muchas veces decimos, chuta, ChatGPT igual de repente se equivoca, alucina, etcétera. Pero la inteligencia bruta de los modelos es brutal y creo que al final la distancia está en cuanto, cómo leamos ese contexto, qué tan buenas son nuestras instrucciones, cómo leamos memoria a estos modelos para que puedan usar acciones del pasado y mejorar el output del futuro. Pero no es un cuello de botella técnico, es simplemente de qué tanto podemos aprovechar esa oportunidad. Eso como desde el punto de vista más de emprendimiento. Y para mí, para el equipo, bueno, yo este año he sido bien intencional con esto en la empresa, en FinTalk. Así como contexto, en FinTalk somos un medio de pago. Somos un equipo de 75 personas. Nuestro producto lo ha usado el 30% de Chile. Tenemos cerca de 500, más de 500 clientes, incluidos DBA. Pero sí, yo he estado bien rayado con el tema IA desde todo el año. Al principio generó quizá un poco de roce, como lo está ahí empujando mucho y quizás viéndolo como como ya hemos visto esto en el pasado. O sea, ya tuvimos una burbuja.com, ya tuvimos una burbuja de las aplicaciones móviles, ya tuvimos una burbuja del blockchain, de los NFTs y todas estas como tecnologías pasajeras que de repente las empresas quieren subirse a la micro de la transformación digital y adoptemos blockchain y adoptemos como lo último que... Pero esto es peligrosa esta frase, pero esto es bien diferente. O sea, creo que estamos como en una era muy rara y con el equipo de nuevo. O sea, al principio un poco de roce, pero después cuando empezaron a ver que efectivamente, no sé, pues si programáis con Cursor o con Claude, que son herramientas para los programadores para que puedan tener como un asistente que le ayude a escribir código, cuando empezaron a ver que podían hacer mucho más y que recién esto estaba partiendo, ya como que agarró vuelo solo, ya no tenía que estar empujándolo yo en el sentido de, oye, miren esto, sino que ya se empezó a generar una discusión interna en el equipo de todos los días. Y también armamos un área en la empresa. Armamos un área de IA, que es más como exploratoria. Las empresas siempre están como en esta dualidad de exploración o explotación. FinTech siempre ha estado como en el lado más de explotación, o sea, ataquemos este mercado, KPIs, números, métricas, y de repente hay como una dimensión que es exploración, que no tenéis tantas métricas, no te importa tanto el revenue, no te importa tanto la planilla de Excel, la proyección, sino que es como veamos qué se puede hacer con esto y a veces tiene retornos mucho mayores que estar como en modo explotación. Hagan cosas raras, decía Sam Altman. ¿Qué fue lo que, si tuvieses que decir una cosa de todos los que hablaron, qué fue lo que más te quedó en la cabeza?
Me quedó muy grabado como lo temprano que estamos en esto, en el sentido de que cuando la computación partió, el acceso al computador era compartido. O sea, tú tenías ahí un computador de una universidad y tenías diferentes investigadores que querían correr, no sé, cálculos complejos y tenían asignados como, no sé, 20 minutos para usar el computador. O podían quizás correrlo en paralelo, pero en el fondo era una máquina para N personas. Y un poco después de eso se inventó el computador personal, después del computador personal los celulares y hoy tenemos computadores en todas partes. Y haciendo la analogía, hoy estamos como en esa primera era de la IA, donde tenéis como un gran computador, que es, no sé, OpenAI o Claude o el modelo que sea, Gemini, donde estamos todos accediendo a ese recurso compartido, que son estos modelos, y todavía no existe como una interfaz gráfica. O sea, todavía estamos como cuando uno habla con ChatGPT, uno habla directamente con el modelo. O sea, es como cuando uno se metía al computador antiguo y abría el terminal ese oscuro negro con esas letras medias crípticas. Estamos en esa era donde estamos directamente hablando con la máquina, en un lenguaje súper como de bajo nivel, por así decirlo. Todavía no tenemos como la pantalla de la inteligencia artificial. Y esto obviamente haciendo la analogía va a mutar a que vamos en algún minuto a tener el computador personal, o sea, la IA va a estar en todas partes, no va a ser simplemente este modelo que corre lejos y que yo le pregunto cosas y me responde cosas, y vamos a tener una interfaz, o sea, probablemente no va a ser texto solamente como yo me comunico, que es hoy como el grueso de las personas se comunican con la IA con un comando de texto, sino que va a ser más de intenciones, o sea, de que yo ni siquiera interactúo con la IA, yo le comunico una intención y después espero que esta IA ejecute esa intención de la mejor manera. O sea, le digo, o quizás ni le digo, cómprame una polera, o quizás ya sabe que mi polera me la compré hace mucho tiempo y que me tiene que comprar una este mes, no sé. Creo que falta todavía el invento de esa interfase y ver que estamos como tan temprano, sí me llamó harto la atención. Y lo otro fue el tema de la edad de las personas. O sea, creo que en el pasado, como los emprendedores, hay como varios promedios, pero siempre he leído como que el sweet spot es como 38, como cerca de los 40, cuando la mayoría de los emprendedores exitosos parten. Y creo que tiene hartas razones históricas, o sea, quizá un minuto donde ya tenéis más experiencia, donde ya tenéis un poquito más de capital, más estabilidad financiera para poder lanzarte con algo. Creo que con la IA me sorprendió mucho ver personas muy chicas en esto. O sea, vi una persona que tenía 15 años, que tenía una startup, yo tengo 32, o sea, tenía la mitad de mi edad, y yo, claro, esta persona con 15 años levantando una ronda, había también un niño que, o sea, hay una pareja de papás con un niño, y dije, qué raro, porque alguien trae al hijo a la conferencia, y después me di cuenta que él trajo a los papás, y que él era el invitado, y tenía 11 años, y era programador en Shopify, y estaba haciendo un PhD, o sea, ya, creo que ese es un caso como extremo, pero mi punto es que con la IA creo que van a bajar mucho las barreras de a qué edad se parte algo. Creo que simplemente la persona con más agencia, con más capacidad de ejecutar cosas, gana. Más que el más capaz técnicamente o el con más recursos. Creo que se aplana mucho la cancha para construir. ¿Leíste el ensayo High Agency de George Mack? Buenísimo, me Buenísimo, encantó. Y hice también, lo tengo muy metido en FinTech. muy bueno. Yo para mantenerme al día de la IA sigo una publicación que se llama Every, de Dan Chipper, él es como el que lo fundó, y tienen un podcast que tiene un muy mal nombre, que se llama How I AI, y entrevista a distintos founders y cómo usan la inteligencia artificial. Pero me sirve para hacerte la pregunta, ¿cómo la ocupas tú, Idea? Porque mencionaste que para los devs ocupan Cursor, Claude, que claro, la parte de desarrollo, muchos lo hemos escuchado. Pero yo que no soy una persona técnica, me ha ayudado muchísimo, de hecho, Cursor, para en vez de mostrar un PowerPoint, poder mostrar una versión funcional de una página web o una, lo que sea. ¿Cómo lo usas tú en tu rol de SEO? O sea, para mí la IA es parte de mi sistema operativo dentro y fuera de la pega. O sea, quiero cocinar anoche, así súper tonto. ¿Qué pasa si dejo un huevo duro más rato cocinándose? Y como desde ese tipo de cosas, y también me he dado cuenta que las últimas compras que he hecho han sido todas con una tablita que me hace alguna IA.
precio, calidad, mi gusto, el pasado. No tengo así como un caso hiper bacán como para comentarte como, no sé, un agente personal que haga algo especial, pero sí em, trato de usar cuanta herramienta puedo. Me puse a programar con Cursor, no programaba hace mucho rato, y hice un par de juguetitos dentro de FinTalk funcionales, una dashboard para poder ver métricas muy rápido, o sea, en un par de horas tenía una cuestión con animación muy bonita, que sacaba datos de FinTalk, que lo mostraba en tiempo real, que era en el fondo, lo que hacía era que por cada pago que llegaba a FinTalk, por cada pago que procesábamos nosotros, eh, caían unos billetitos. Entonces, y mientras más grande era el pago, más grande era el billete. Una tontera, pero probablemente eso hace, no sé, 3 años me hubiera demorado una semana entera, y ahora simplemente dándole un buen contexto, lo podía hacer súper rápido. Em, Tenemos harta herramienta en FinTalk, o sea, usamos Dio, que es otra empresa chilena, para todo lo que es ventas, que es como un asistente por voz que graba todas las conversaciones. Le estamos haciendo publicidad acá, pero te graba todas las conversaciones, te hace un resumen, te dice cuáles son las tareas pendientes. Usamos Bambi, que es otra startup chilena, donde todo lo que es inbound, o sea, todas las personas que llegan a preguntar por FinTalk tienen un chat automatizado que en el fondo te dice, te muestra los diferentes planes, te explica el producto, y sirve harto para bajar esa como primera ansiedad de la persona cuando no hay nadie que le pueda responder. Eh, Tenemos, bueno, todas las herramientas pagadas que los desarrolladores quieren. Cursor, ahora están todos usando Cloud Code, ChatGPT, por supuesto. Entonces, para mí, más que una técnica o una herramienta particular, para mí lo más importante es mantenerse muy curioso y de alguna forma acostumbrarnos a que no nos vamos a acostumbrar nunca. Acá la persona que está esperando la capacitación, la persona que está esperando em, que esto se estabilice y que después hacer un diplomado en IA y como tratarlo esto de la misma manera que se han tratado como otras tecnologías en el pasado, creo que ahora no va a funcionar. Y ahora el que va a ganar, lo que te va a diferenciar del resto, va a ser en el fondo esa capacidad de ser hiper flexible y de ser hiper curioso y de ver en el fondo, de replantearse todas las semanas, porque esto avanza de forma sin respiro, o sea, todos los días es súper difícil mantenerse al día de lo que está pasando. El que pueda mantenerse curioso y constante y usar, ver cómo encajar esto en su día a día, para mí el que más va a capitalizar esta ventaja. Creo que un tremendo punto el que haces con inteligencia artificial está buenísima, pero no crean que tengo un agente trabajando para mí todo el día, sino que está en esas pequeñas ganancias y en esas pequeñas cosas que uno va aprovechando y va aprendiendo a ser más eficiente. Pero ¿tú qué edad tenés, Cristóbal? Tengo 32. Yo tengo 38, Pablito, tú tenés 31. Uno. Por cómo nos tocó, yo me siento más joven, yo creo que tengo como 32. Pero por cómo nos tocó, creo que tuvimos ese proceso de tener que aprender a razonar, a preguntarnos cosas, a tener el rincón del vago y no ChatGPT. Y hoy día estas herramientas creo que pueden poner en riesgo el desarrollo de esa persona junior que está saliendo de la universidad, o que incluso en la universidad puede desarrollar menos eh, su poder quizás de aprendizaje con frustración, por decirlo así. Y puede haber un gap importante entre esa persona que, claro, te resuelve problemas ocupando herramientas de este tipo y la persona que va a ocupar estas herramientas después de haberle metido cabeza. No sé si lo has pensado y cómo piensas enfrentarlo en FinTalk y si realmente lo ves como un problema para hacer equipos que agreguen valor. O sea, te entiendo perfecto y me acuerdo patente esa frustración en la universidad, ponte tú, de que había que resolver un problema de cálculo y no sabía por dónde agarrarlo. Y trataba de buscar en Google y no había mucho, o sea, como que no podía como googlear el problema específico porque probablemente no estaba en Google, o sea, lo inventó el profesor. Y de repente, y tenéis que empezar a entender mejor las fórmulas, de dónde viene, y de repente algo pasa en el cerebro que se ilumina y podéis romper como esa barrera donde aprendiste.
y tu cerebro ajustó sus pesos internos y pudo como cambiar en el fondo la red estructural del cerebro para poder resolver ese problema. Y efectivamente, bueno, salió, no sé si lo leyeron, hace como 2 semanas, este estudio de que las personas que usaban ChatGPT para ciertas tareas, después recordaban la tarea en menor grado y como que eran, por así decirlo, más tontos. No sé cómo se resuelve, no soy del área de la educación, pero sí creo que es parecido a, qué sé yo, cuando teníamos calculadora versus, o sea, cuando, antes de tener calculadora a después de tener calculadora, o sea, probablemente en ese minuto hay una discusión similar. Oye, yo podía hacer cálculo mental súper rápido y ahora los niños tienen que la calculadora y pueden preguntar cuánto es 18 por 223 y ya no lo pueden hacer, van a criarse tontos. No creo, o sea, yo creo que al final lo que termina pasando es que haya poder resolver problemas más complejos, eh, y en vez de estar preocupado de ese tecnicismo de cuánto es 18 por 223, vaya a poder resolver un problema mucho más grande que se desprende de eso. Entonces, creo que mientras podamos como seguir buscando problemas desafiantes, no es tan relevante que quizás otro problema o que antes lo hubiera tenido que aprender de una manera un poquito más bruta, te lo resuelva una IA o un LLM. No sé si me explico con... Sí, en esas habilidades que se pierden, hace poco, no sé si hace tan poco en verdad, pero Paul Graham de Y Combinator posteó una cuestión que se llama Writes and Write Notes, como los que escriben y los que no escriben, argumentando que con la IA toda la gente que era mediocre para escribir, ahora va a pasar piola. Entonces va a haber una gran diferencia. Antes había una gran diferenciación Ujú, entre los que saben y no saben escribir y ahora está mucho más parejo. Pero lo que sí ujú, pasa es que al escribir uno piensa mejor. Entonces dice ahora se va a separar aún más la gente que piensa mejor y es capaz de escribir y la gente que no piensa y lo delega todo a la IA. ujú. ¿Qué opinas tú de escribir? ¿Leer y escribir? O sea, en Fintalk nos encanta como le damos mucho énfasis a cómo escribimos. En LinkedIn, a los mails, tenemos guías de cómo escribir los mails para los clientes, guías de cómo hacer un copy de un post en Instagram. Y me conecto mucho con lo que decís. Hoy, incluso en la era pre-IA, eh, Internet estaba lleno de contenido. O sea, tú te metías el mail y tenías 500 mails de gente tratando de venderte, gente que te agrega a LinkedIn y te trata de vender algo, empresas que en el fondo tienen este playbook de generación de contenido y están todas las semanas sacando algún artículo de muy poca relevancia, simplemente como sacar algo por Volumen. sacarlo, claro, como cantidad versus calidad. Y en Fintox, desde el principio, hemos sido súper intencionales. Tenemos también como una guía de comunicación de los 7 pilares de comunicación de Fintox, donde nos importa mucho que, o sea, yo prefiero no sacar nada a sacar algo que suene como cliché o como genérico. Y eso es algo que hemos tratado de desarrollar bien desde el principio y no tengo el contrafactual, pero creo que ha sido súper importante para el desarrollo de la marca y para cómo se percibe FinTok de afuera. Revisa como cualquier publicación de LinkedIn de FinTok, no tenemos esos como hay pega o hashtag o como que tratamos de marcarnos mucho de esa cosa media cliché. Y es terrible porque si tú le preguntáis a ChatGPT, hazme un copy de algo, hazme una publicación para esta foto, va a generar algo súper genérico por ahora. ¿Por qué? Porque los modelos se entrenan hacia promedios, o sea, hacia una... al final, ¿qué hace? Que un modelo trata de averiguar en el fondo cuál es la próxima palabra en una frase. O sea, tú le decís X, X es un mal ejemplo, pero hola, ¿cómo estás? Y en fondo te va a tratar de responder un bien y tú, porque eso probablemente es como el Lo output, más probable. lo más probable de esa pregunta. Entonces, cuando tú le pides que te haga un copy, como está alimentado de tantos, en el fondo, publicaciones que son medias cliché, te va a tirar algo cliché cuando le pidas algo de esa manera. Ha mejorado un poco, yo creo que hay algunas técnicas que se han hecho por debajo para que no suene tan llame ya las cosas que te escribe, pero sí, pues, o sea, yo creo que es clave, se va a notar mucho lo que decís tú, las empresas que tienen esa capacidad de comunicar bien hacia afuera y también las personas, su marca personal, de los que están generando contenido neutro que es ruido y que no le aporta ningún valor a nadie. Volvamos quizá un poco a la conferencia.
¿Cómo se transita de estos modelos predictivos hacia la superinteligencia, que es realmente la que debería ser este cambio grande? Eh, ¿Cachai que me impresionó harto que cada investigador o cada persona que expuso, en el fondo cada speaker, tenía como su visión de lo que era la superinteligencia? Nadie, en general, también me sorprendió que nadie tenía una definición así como hiper, como concreta de superinteligencia es cuando pase esto y cuando se solucione tal prueba. No. Todos lo ven como algo mucho más continuo, que no va a ser como algo de un día para otro, como ya, logramos superinteligencia, sino como algo un poquito más incremental. Y me quedó muy marcado, por ejemplo, Fei Fei Li, que es una investigadora de Stanford muy famosa. Ella fue, le dicen la madrina de la inteligencia artificial, porque hizo una cantidad de avances en lo que es visión por computador gigante. O sea, todo lo que es reconocimiento facial, eh, detección de patrones, etcétera, fue desarrollado en gran parte por su investigación. Y ella hablaba mucho de que para llegar a la superinteligencia, las máquinas tenían que entender que el mundo no era solo generativo, porque al final los LLMs, las IAs, funcionan en base a generación de texto, o sea, entienden como el mundo de una forma hipergenerativa. El mundo también tiene cosas que no son generativas, que son concretas. O sea, ella trabajaba con visión, entonces entendía muy bien lo que era el espacio, las tres dimensiones. Y decía que al final no íbamos a tener superinteligencia hasta que los modelos no entendieran que existe un 3D para arriba, para abajo, para el lado, eh, y también el tiempo. Entonces, eso me llamó harto la atención de cómo cada uno tenía su visión de para dónde iba como la superinteligencia. Pero no te diría que alguien dijo como algo hiper concreto de eso. El de Anthropic también habló de la inteligencia como el ratio por el cual uno puede usar una experiencia pasada para una experiencia futura. En el fondo, mientras menos como intentos necesites como para lograr algo nuevo, más inteligente. Pero eso, o sea, habían muchas preguntas de la gente de AGI, pero sentí que los speakers trataban de esquivarse un poco, como diciendo, no hay una definición así hiper clara de qué es lo que es ni cuándo viene. Elon Musk sí dijo que probablemente venía este año, se tiró como esa predicción, y si no este año, sí o sí el próximo, del 100% de la inteligencia del planeta, o sea, de todas las especies, menos del 1% iba a ser inteligencia humana y el 99% más iba a ser inteligencia de máquina. Pero eso fue lo más sensacionalista que escuché, al menos de las charlas. A mí en una conferencia también escuché a AJ Agrawal, que yo no lo cachaba. Tiene un par de libros que desde la IA, o sea, del 2022 que estaba escribiendo esto. Y él decía que lo único que ha mejorado la IA es su capacidad de predicción. Y hemos mejorado mucho, mucho, mucho exponencialmente en predicción. Pero donde no hemos mejorado nada es en la parte del juicio, Ujú. que la IA no tiene juicio. Y como que eso se me quedó pegado en la cabeza, no sé bien cómo aplicarlo, quizá por eso cuando les preguntan como ya, ¿hacia dónde va esto? Es un poco imposible decir, pero no sé si te hace sentido eso o no. Pero ¿en qué de juicio de qué, por ejemplo? Porque si tú le preguntáis, o sea, yo lo uso mucho, ponte tú, cuando estoy atrapado en una situación incluso media humana, como, no sé, tengo este problema con esta persona, ¿cómo, cómo debería avanzar? Igual me ayuda harto, o sea, me da como técnica, o sea, tiene acceso, imagínate, a todos los libros, a todos los podcasts, eh, que son bien concretas de cómo avanzar en esas situaciones. Entonces, ¿a qué? O sea, creo que entiendo para dónde vais, pero no sé si al 100%. Sí, yo tampoco, por eso te lo quería preguntar. Pero claro, tiene mucha información y dicen que es muy buen, como psicólogo se está usando mucho últimamente. Pero si tú le dijeras a la máquina, empieza tú a tomar decisiones, en algún momento deja de funcionar bien. Es un poco lo que creo que quiere decir este amigo. Sí, y hay un tema de eso que se habló harto en la conferencia, que tiene que ver con la memoria. Hoy los modelos no tienen memoria, ¿ya? O sea, si tú, por ejemplo, le dices a un modelo como ChatGPT, me llamo Pablo, y al día siguiente le preguntas cómo me llamo, en verdad el modelo no sabe cómo te llamas. Lo que hace ChatGPT por debajo es decirle, en fondo, encadena todas las conversaciones. Entonces, como que cuando tú le preguntas el segundo día cómo me llamo, también le manda
oye, me llamo Pablo, ¿cómo me llamo? Entonces ahí te responde Pablo, porque ya en el fondo en la misma pregunta le estáis mandando la respuesta. Pero no es Perfecto. que por debajo esté como, no es que haya aprendido que tú te llamáis Pablo, es que tú en el fondo le estáis como remandando toda la conversación todas las veces que le preguntáis. Y eso es como, yo creo que ese desarrollo falta harto, o sea, como la incorporación de la memoria es como, para mí, una de las próximas fronteras. De nuevo, como ChatGPT, Claude, tienen estas técnicas, pero son como hacks, o sea, como tienen estos hacks para tratar de que tenga esta memoria, pero realmente no tiene, o sea, no hay como un ajuste de los pesos, de que en el fondo cambie un poco cómo piensa. Y lo otro que falta harto es em, cuando tú le preguntáis a un modelo, por ejemplo, una operación súper compleja, ponte tú de nuevo una suma gigante o una multiplicación gigante, hoy lo puede resolver, pero por debajo, en verdad, no tiene la capacidad para hacerlo, ¿ya? O sea, no puede, si tú le decís de nuevo 1528 por 3, si es que esa operación no la encuentra como en algún libro o en algún lugar, no la va a poder resolver. Pero lo que sí sabe hacer es, por ejemplo, crear un programita en, no sé, Python o en algún lenguaje de programación que pueda correr esa multiplicación y después darte el resultado de eso. Entonces, en los primeros días, el modelo no tenía acceso a muchas herramientas. Entonces, si tú le preguntabas una operación matemática como esa, no le iba a poder responder. Pero ahora cada vez más le están agregando herramientas. O sea, hace del año pasado o antepasado ya tiene acceso a internet, entonces ya podéis como googlear desde ChatGPT. También después le agregaron que pueda programar, entonces le podéis preguntar algo complejo y te hace un cálculo en algún lenguaje de programación y te retorna el resultado. Entonces yo creo que eso es como para mí la siguiente frontera, más que hacer que el modelo siga siendo hiperinteligente, es cómo le vamos dando más herramientas, memoria, acceso a Internet, acceso a calculadoras, acceso a programas de computación para que pueda hacer sus propios cálculos. Y en base a eso yo imagino que el juicio y el criterio se puede como ir formando. Pero es necesario que pueda tener esas herramientas porque al final también el juicio depende como de cosas que te pasaron en el pasado, pues, y si no podéis como aprender o no tenéis como un dormir, tú llegáis, tú vivimos esto hoy día, llego a mi casa, duermo, se ajustan todos los pesos de mi cerebro y mañana probablemente podría hacer un podcast mejor que el que estoy haciendo ahora, eso no le pasa a la IA. Entonces, la medida en que pueda como ir incorporando memoria en sus ediciones futuras, yo creo que el juicio es algo que nace como de manera emergente. ¿Cómo ves tú el mercado laboral con todo esto que está pasando? Y no sé, tú decías, oye, ¿sabéis que los programadores ahora ocupan Claude, ocupan Copilot, qué sé yo, y programan más, o lo hacen más rápido, qué sé yo? Nombraste Fintual, antes eran muchas más personas, hoy día que entiendo que tienen declarado ser 100 porque con 100 quieren hacer la empresa rentable, y hablas de otras startups que con 10 personas han levantado ronda y están vendiendo mucho. ¿Cómo se ajusta? ¿Van a haber más empresas que que deberían terminar empleando a la misma cantidad de gente y el P por Q sigue Ujú. funcionando? ¿O qué pasa? Que esta pregunta me la hago harto, porque tiene implicancias en la sociedad bien heavy, po. O sea, ¿qué pasa con 8 billones de personas con IA? Yo creo que todo depende de un tema de plazo, de en cuánto estamos pensando, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Si pensamos en los próximos 5 años, para mí la IA es un catalizador o algo que aumenta tus capacidades nomás. Entonces lo que va a terminar pasando es como cuando, no sé, nace Internet. Hoy no es que Internet o tener un celular me haga un mejor SEO, es que simplemente no puedo ser SEO si no tengo Internet o un celular. Como que no me da quizá una ventaja sobre el resto, es que sube el nivel para todos y ya tengo que competir con esta nueva realidad, que es saber usar bien la IA. Creo que eso va a pasar también en el trabajo, que las personas al final más que eh, ser reemplazadas o hiperdestacarse, es que tienen que subirse a este carro, si no simplemente no van a poder competir, porque las empresas van a tener una expectativa de hacer mucho más con menos. Y quizás si antes Finto quería hacer esto y teníamos, no sé, 75 personas, hoy vamos a querer hacer esto y mañana con los avances vamos a querer hacer esto otro. Eh, pero claro, hoy la IA tiene, de nuevo, definir la inteligencia es súper difícil, pero una inteligencia que yo diría que es como inferior a la de un ser humano, ¿ya? Entonces,
mientras eso pase, a pesar de que puede saber mucho más y puede tener acceso a infinita información y resolver problemas hipercomplejos, en esa cosa más sutil que hablábamos recién, juicio, etcétera, la inteligencia es inferior al ser humano. Entonces, mientras eso pase, yo creo que el humano no está tan amenazado en sus tareas. Pero la pregunta heavy es como cuando esto sea 10 veces, 100 veces, 1000 veces más inteligente que un humano. Ahí en verdad es ponerse a pensar, ¿no? O sea, no, ahí no veo Ah, tanto espacio para muchas de las tareas de las personas. Em, Como independiente si es de bajo o alto nivel. Y eso es un tema de tiempo. O sea, esto va a pasar en algún minuto, no sé si en 5, 10, 20 años, pero al menos si tú comparáis, por ejemplo, GPT-2 a GPT-4, que es el modelo actual de OpenAI, el cómputo efectivo se llama, que es como cuánto entrenamiento efectivo tuvo el modelo, aumentó en 5 órdenes de magnitud, o sea, 100.000 veces. En general, cuánto entrenamiento se le dio se correlaciona mucho a la inteligencia del modelo. Y GPT-2 tenía una inteligencia que yo te diría que es inferior a la de un mono. O sea, aparte de hacer como texto y poder como hilar algunas oraciones, no razonaba nada. No podía resolver ninguna prueba compleja. Hoy GPT-4 tiene la inteligencia probablemente, no sé, alguien de enseñanza media, en términos de ensayos, de lo que puede escribir, de lo que puede resolver. Y eso en 5 años. Entonces, al final, a este ritmo, si en otros 5 años más tenemos algo que le damos otras 5 órdenes de magnitud, o sea, 100.000 veces más potente de lo que tenemos ahora, no sé, es bien, a mí da como que emociona y da miedo al mismo tiempo. Eso es como lo que a mí me pasa. ahora no lo había Yo creo, pensado y se me ocurrió, creo que al principio, que lo iba pensando mientras teníamos la conversa, de quizás la inteligencia artificial, y cuando sea más agente de todos nosotros, puede ser súper correctiva de nuestra animalidad. De lo que creo que lo pensé cuando dijiste, oye, ya sabe que, bueno, la polera está vieja y me va a comprar otra, pero que te la va a comprar cuando realmente la necesitas, no cuando te calentaste porque viste una polera rica, te la va a comprar cuando realmente la necesitas, no porque la quieras. Y que nos puede corregir muchas de esas pifias que nuestro cerebro, no, es maravilloso, pero que se equivoca porque nos tentamos. No sé cómo lo ven ustedes, que en ese lado esperanzador nos podría ayudar a vivir muchísimo mejor. Hay que Caché resolver que todo ese otro tema de que sigamos teniendo pega para poder comer. Ese es el problema, que las empresas se apoderaran de todo, de toda la utilidad que esto genere y puedan funcionar con 2 personas y ganen mucha plata y quedemos todos sin pega y vivamos en la calle. Eso no sí, puede pasar en todo caso. Sam Altman habló un poco en esa línea. La charla está en YouTube, la subieron la semana pasada, muy buena. Y me gustó harto como una parte bien esperanzadora que dijo, que tiene algo de relación con lo que acabáis de decir, que hablaba mucho de un tema que está como súper trillado, pero que es súper real, de que estamos bombardeados de información, tenemos Instagram, tenemos notificaciones, mails que te llegan, o sea, me llegan 80 mails al día o más, spam, el Slack, o Teams, lo que usen en tu empresa, cuando está ahí bombardeado de hiperestimulado. Y al final creo que el mundo se ha vuelto un lugar, ya estamos con hiperconectados, harta tecnología, pero los problemas de salud mental han aumentado muchísimo, ansiedad, etcétera. Creo que esa como hiperconexión tampoco es tan saludable, pero al mismo tiempo es necesaria para poder ser una persona como funcional en el mundo hoy en día. O sea, yo no puedo no meterme al mail, no puedo no meterme a WhatsApp, no puedo no meterme al Slack de la empresa. Eh, y Sam hablaba harto de este mundo donde la IA iba a ser gran parte de estas tareas como eh, que te mantenían hiperconectado. O sea, de repente, no sé, tenía ahí una polera que querías devolver y mandaste un mail, bueno, responderte ese mail, responder algunos correos que no son tan importantes, gestionarte, qué sé yo, una evolución de un pago del ISAPRE. Todas esas como cosas que nos quitan tiempo y que no son tan entretenidas y que nos mantienen pegados a las pantallas. Creo que hay un buen espacio ahí también para que la IA nos recupere ese tiempo y podamos volver a estar conectados entre nosotros de otra manera.
Y esa parte la encontré como bien alivianadora, me hizo harto sentido. Creo que algo que yo también como que vivo en el día a día, o sea, esa sensación de que te despertás y veí el WhatsApp y veí el mail y las mil notificaciones. Me gustó ver a la IA como este asistente que te mantiene ahí tranquilo, como yo me encargo de esto, yo veo estas notificaciones, te voy a avisar cuando hay algo importante y podáis conectar con la persona que está al lado tuyo y no con el celular. Tenía un tema, pero no es tan positivo y prefiero que nos quedemos en este lado más positivo. Pero en el lado tuyo como persona y como tu capital humano, ¿cómo sigues, además de ser curioso, que comparto 100% que hay que ser muy curioso y seguir aprendiendo, cómo estás trabajando tu capital humano? ¿Qué estás aprendiendo? Me trato de juntar harto con gente que me estimula, otros emprendedores, cuido mucho mis hábitos, el sueño. No sé si conocen a Brian Johnson, esta persona Sí, que está tratando el como mejor de vivir experimento. sí, de Sí. vivir para siempre. Creo obviamente que un extremo, pero creo que ese tipo de corrientes van a aumentar harto. Y me hace harto sentido como, o sea, yo siempre he visto el emprendimiento como algo duro, exigente, me encanta obviamente, pero para poder mantenerme vigente y correr esta maratón los 10 años, 15 años que tenga que estar en la empresa, trato de cuidar mucho mi sueño, trato de cuidar mucho mi alimentación, mi hábito, y eso para mí es parte importante de, o sea, no solamente estar escuchando podcasts y estar en el fondo rodeándome de gente inteligente, también cuidarme a mí mismo y al final mi máquina, que es la más importante y que es la que me permite al final cultivar ese capital humano. Me gusta harto Hacker News, no sé si lo conocen, que es este lugar donde se concentran las principales noticias del mundo del emprendimiento y técnica. Es de Y Combinator también, lo recomiendo mucho. O sea, todos los días le pego una revisada y ahí aparecen unos ensayos increíbles, al menos una vez a la semana. Em, Podcast. Ayer justo estaba escuchando el de Marco Galperín de Mercado Libre, que anunciaba cómo fue la salida de la empresa. Pero eso, principalmente yo creo que juntarme con gente que admiro y que me estimulan, trato siempre de agendarme algún almuerzo con algún emprendedor o alguien que me parezca atractivo. Oye, rodeado por este mundo atractivo o de gente que trata de hacer alguna cosa muy bien, ¿qué es para ti ser, no lo puedo decir en español porque qué es para ti ser rico, pero qué es para ti ser wealthy, como dirían los gringos? Este que cuando era chico, yo veía mucho tenis y me encantaba ver a Federer, ver a Fernando González en su minuto. Em, y yo lo único que quería era ser tenista. O sea, traté, de hecho, como de jugar tenis como a nivel casi profesional, me fue pésimo, pero entrenaba todos los días. Somos dos. Y, y Somos tres. no, un retorno Somos malísimo. tres. Y para mí eso, yo veía a Fernando y lo veía jugar y yo pensaba en él y decía, él es la persona más rica del mundo. O sea, obviamente hay un tema de plata y todo, pero poder dedicar tu vida a algo que te movilice de esa manera y que podáis estar pegándole a la pelota todo el día y jugando al tenis y llegar a tu casa y ver el video de cómo fue el partido hoy día y acostarte pensando en el partido mañana, yo decía, Eso es lo que quiero, eso para mí es ser rico y exitoso". Y después cuando vi la película Red Social, no sé si la vieron, el 2010, la de Facebook, como que yo pensé que eso solo se podía como obtener del deporte, em, como que ahí me picó el bichito que también se podía obtener del mundo profesional, o sea, como dedicarse a resolver lo que yo quiero resolver, a trabajar en el problema que yo quiero estar y no en el que simplemente me pague las cuentas. Para mí eso es ser wealthy. Encontrar una pasión Sí. Y, o sea, encontrarla y poder dedicarse a eso, y pues si al final yo poder creo que dedicarse a eso. esa es la diferencia, que yo creo que hay muchas personas que pueden tener una pasión, pero quizás no tener los recursos para poder estar en tu día a día dedicado y ser devoto al 100% a eso. Pero me imagino que no naciste pensando yo quiero ser el líder de una de las pasarelas de pago de Latinoamérica más grandes. Es algo que se crea también en el camino, ¿no? ¿Cómo fue aumentando tu pasión por lo que haces en el camino? Pero sí desde el colegio quería, o sea, red social la vi en cuarto ¿2010 salió? medio, ¿Por ahí? sí, Sí. 2010.
Y te diría que ahí yo quería hacer algo tecnológico y estar pegado al computador. O sea, yo no, lo que no pensaba era que para hacer eso tenía que armar una empresa. Yo lo pensaba Hmm. como programar y que la cosa se iba como a esparcir por el mundo solo, un poco como ese sueño del pibe de programar el próximo Facebook. Claro, después en el tiempo me di cuenta que había que armar una empresa, una marca, un equipo, diseño, etcétera. Pero siempre quise hacer algo con tecnología. Encuentro demasiado apasionante nuestra oficina, increíble. Son oficinas grandes, quizás 600 metros cuadrados, pero yo lo comparo a la escala de lo que hemos hecho en una oficina enana. O sea, cómo en 600 metros cuadrados hemos podido llegar al 30% de Chile. Y eso es lo que te da el emprendimiento digital, los computadores, el software que se replica gratis, que lo hacía una vez y llega a todas las manos que quieren usar eso. Eso para mí es infinitamente sexy, atractivo y creo que siempre ha estado en mi carrera. Tengo que preguntar cómo descubriste esa pasión tan chico, porque nosotros hablamos mucho de mentores y de hecho tenemos una parte del podcast es sobre gente que le ha ido bien y que enseña un poquito cuál ha sido su receta. ¿Quién te mentoreó tan chico? ¿De dónde viste esto? Oye, quiero dedicarme a esto. ¿Te guiaron tus papás, tus tíos? ¿Viste una película que te hizo clic? ¿Cómo tratar de descubrir esa chispa que quizás Ujú. no todos tienen por alguien que te pueda guiar en tu familia, pero que quizás se puede descubrir en otro lado? ¿Cachai que mis papás no, voy a decir como algo malo y bueno al mismo tiempo, no me guiaron por un camino en particular, ¿ya? O sea, ninguno de mis papás estudió algo relacionado a las matemáticas ni a la computación. Tampoco me empujaron como ninguno de los deportes que hice, pero sí me crié en un ambiente donde pude probar todo lo que quise probar. Pude ser curioso desde muy chico. Yo soy hijo único, quizás eso influyó harto en que tenía que ingeniármelas para estar entretenido y que parte de mi día era ver y estar en mi pieza y jugar con Lego y en el fondo tener mucho tiempo para reflexionar, pensar, armar cosas. Y creo que ahí tuve la suerte de que nunca, o sea, tuve siempre puertas abiertas para probar todo lo que quise probar, nunca me sentí juzgado, tuve los hobbies más extraños de chico, aeromodelismo, hice cosas que no sé, los niños no están pensando en hacer aviones, siempre me apoyaron mucho en todas las ideas que tuve. Yo creo que va harto por ahí, con haber probado harto, pero los computadores siempre estuvieron muy de cerca de mi vida. O sea, yo tuve un Compaq como a los 10 años, que eran esos primeros como computadores de escritorio masivos, y eso siempre me sentía muy atraído por el computador. O sea, voy a estar todo el día pegado, tratando de bajar juegos, tratando de entender. Yo quería programar, pero no sabía que se llamaba programación. O sea, yo me acuerdo que googleaba cómo ser hacker eh, y trataba de, pero era imposible llegar. O sea, no había un Udemy o un YouTube que te enseñara a cómo programar. Pero era harto foro, prueba y error. Hacíamos jugar harto computador con mi amigo, hacíamos los famosos tarreos donde lleváis el computador de escritorio, o sea, no el laptop. O sea, yo me acuerdo que iba con la CPU, con la pantalla gigante, la guatona para atrás, no la chiquitita, a la casa de mi amigo y yo era siempre el encargado de armar la red. O sea, me acuerdo que tenía un switch, que es una cajita donde enchufáis todos los cables de red cuando nadie tenía wifi. Y yo montaba la red y me encargaba de que pudiéramos, no sé, jugar Age of Empires entre los amigos y que la cuestión funcionara. Y como que ese rol yo creo que como era el encargado, después me empecé como quizás a especializar un poco más, empecé a hacer páginas web en su minuto, a hacer freelance, a las cosas más aburridas que te puedas imaginar, pero yo me sentía millonario, o sea, me pagaban 200 lucas, tenía 18, 19 años por hacer una página y era infinita plata. Y después ya me di cuenta que esto era lo mío y que tenía que hacer algo tipo más grande, pues, o sea, no simplemente la página web, sino un producto. Está muy bueno el producto. Solo lo vamos a harto, los clientes Bacán. están muy felices. Y se vienen hartas noticias este año, también estamos experimentando harto con IA, así que ahí les vamos a ir contando para dónde va la cosa. Nos quedó claro. IA first. Hemos tocado hartos temas de inteligencia artificial y yo creo que varias veces lo hemos dicho, pero
esto de seguir este tema va a requerir más capítulos. Así que feliz si después nos recomendáis a alguien que venga a hablar. Esperemos un par de meses para ver cómo va evolucionando esto. Voy a volver a hablar tú, quizás vaya a otra conferencia y vamos actualizando estos temas que sin lugar a dudas tenemos que abordarlos, porque va a impactar cómo vamos a generar dinero a futuro gracias a los conocimientos que logremos adquirir y cómo ocupemos esto en nuestro trabajo. Y como tú decías, y esto está recién partiendo, y ocuparlo en el día a día no es rocket science. Hay que darle nomás, bajarse ChatGPT en el teléfono y empezar a preguntarle cosas, y solo uno se va metiendo y va encontrando soluciones. Así que, Cristóbal, te pasaste, muchas gracias por tu tiempo, sabemos que estáis súper ocupado, y feliz si quieres cerrar con algún mensaje que le puedas dar a la audiencia que le encantan estos temas. Yo creo, o sea, cerrar con lo que te decía antes, mantenerse curioso. Creo que la curiosidad es de las cosas que te diferencian del resto. Cuando yo entrevisto a alguien y veo que la persona tiene, no sé, una entrevista a una persona que me decía, ¿qué te gusta hacer? Me decía, yo sé todo de cohetes. O sea, te explico entero cómo funciona un cohete de SpaceX, el motor que tiene. Al final eso para mí te separa del resto. Y es lo que creo que las habilidades más importantes en los años que se viene con la IA. Poder mantenerse curioso, ver cómo usar esto, no esperar a que haya una capacitación, tomar en el fondo esas riendas de la vida, riendas profesionales y personales, y hay que alimentarla. O sea, no hay que esperar a que te den unas ganas brutales de hacer algo, hay que cultivarla todos los días, y creo que el retorno va a ser muy, muy alto. Stay hungry, stay foolish, dice por ahí. Se me acaba de ocurrir. Te pasaste 100% de acuerdo, hay que estar curioso. Pablito se puso curioso con su cámara, así que se le apagó. Hace tiempo no se apagaba, bueno. Pero llegamos justo al final, así que, Cristóbal, muchas gracias por estar en Gracias Animal a ti, Financiero. Francisco, Pablo, lo pasé bien, así que feliz en el futuro tocar en más profundidad las cosas como vayan avanzando. De todas maneras, y algo, le vamos a pedir a la terraza de FinTalk para ir con los animales financieros, que está increíble. Ya, po. Ya. Un abrazo. que estés Muchas súper. gracias. Chao, chao. Gracias, Cristóbal.